Colombianos, en las últimas horas la revista Cambio con María Jimena Duzán y su director revelaron una información que genera preocupación por lo que se puede venir para el presidente Gustavo Petro y lo que se ha venido denunciando y que él mismo denunció y que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, también habló en el Consejo de Ministros y tiene que ver con una una posible filtración de la campaña del presidente Petro por alias Papá Pitufo, uno de los mayores contrabandistas que ha tenido Colombia. Y el intento, eso sí, no posible, el intento, porque lo intentó efectivamente, de infiltrar la campaña con 500 millones de pesos inicialmente, que pretendía meterle supuestamente 3.000 millones a la campaña de Petro. Todo eso se empieza a revelar y eso es algo que el mismo presidente ha denunciado. Él lo ha dicho en infinidad de veces. Alias Papá Pitufo intentó infiltrar mi campaña y lo detuvimos. Y en el gobierno de Petro se logró la captura de este criminal contrabandista en España. Y de ahí pues se ha venido hablando sobre este tema, sobre los tentáculos de alias Papá Pitufo en la DIAN, en la Policía Fiscal y Aduanera, en los gobiernos anteriores, en la audiencia que se desarrolló para la imputación de alias Papá Pitufo. Él hablaba la Fiscalía sobre la utilización de familiares de exministros del gobierno de Iván Duque para proceder en todos esos tentáculos de este criminal. Pero ahora estos medios hablan sobre un supuesto papel del zar del contrabando, como lo llaman, en la financiación de la campaña de Petro. Aunque, según la revista Cambio, esto es una información preliminar, porque en este artículo que publica este 9 de febrero la revista Cambio no sale ninguna supuesta pruebas de financiación de la campaña de Petro, o que haya fungido este contrabandista Papá Pitufo como un financiador de la campaña de Petro. Ellos lo titulan así. Me parece una mala práctica periodística salir a titular como si efectivamente existiera evidencia de una financiación final de la campaña del presidente Petro por parte de alias Pitufo. Eso sí, supuestamente la revista Cambio indican que la investigación continúa y que van a revelar información delicada más adelante sobre todo este tema. Pero les voy a hacer un resumen rápido de este artículo. ¿Qué dicen en la revista Cambio y qué dice María Jimena Duzán y Federico Gómez Lara? Básicamente, que alias Papá Pitufo en el 2021 intentó meterle plata a la campaña de Petro. Logró entrar 500 millones de pesos a la campaña a través de uno de los amigos del presidente, Javi Vendrell, un español nacionalizado colombiano. Cuando la información le llega al presidente, porque de eso Petro no sabía nada, en ese entonces candidato, él le pide a Augusto Rodríguez, el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, o le exige que hiciera el trámite para que Javi Vendrell devolviera esa plata a alias Papá Pitufo. Supuestamente tenía la intención Pitufo de infiltrar la campaña con 3.000 millones. ¿Y para qué querían infiltrarla? Porque básicamente Pitufo, al parecer o presuntamente, ha infiltrado todas las campañas desde hace un par de décadas, todos los gobiernos desde hace muchos años, y de esa manera logró construir una red criminal de contrabando gigantísima que llega hasta los niveles más altos de la policía, de la DIAN, de las presidencias, de los poderes de Colombia. Es decir, gobiernos anteriores y campañas anteriores presuntamente sí permitieron esa filtración. No sabemos si los candidatos sabían o no, porque en el caso de Petro inicialmente no sabía las intenciones de este criminal, porque Petro fue a una reunión con los de San Andresito y les explicó todas las labores que iba a hacer en su presidencia para combatir el contrabando, y ahí Pitufo se alertó, dijo, ojo, con este toca infiltrarlo y toca meterle plata para manejarle los funcionarios antes de que lleguen a destruir el contrabando. No le funcionó porque gracias a las labores de la inteligencia y demás en el gobierno de Petro y la presión del mismo presidente se logró la captura de este criminal, y durante la campaña Petro ordenó cerrarle filas a cualquier financiación de este tipo que fuese a llegar, porque lo pescaron que intentó meterle los 500 millones y lograron que se le devolviera
para no tener nada que ver con ese señor. Entonces, ese es básicamente el resumen. El presidente respondió y habló, pero esto es de suma gravedad y muy delicado, porque Papá Pitufo sigue teniendo hilos, manejando hilos del poder y ha llegado a meter muchos recursos en muchas campañas y muchos escenarios de poder. Vean lo que dice la revista Cambio. Diego Marín, que es Pitufo, para los que no saben, es conocido en el bajo mundo como el zar del contrabando y el jefe de una poderosa organización criminal que desde hace décadas ejerce dominio sobre los puertos y controla lo que entra y sale de Colombia. El primer mandatario no solo ha dicho que Marín es un criminal con tentáculos en la Policía Nacional y en la Policía Fiscalía Aduanera, sino en la política. Eso lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro. En ocasiones Petro incluso ha llegado a decir que Marín intentó infiltrar su campaña, pero que él lo impidió. O sea, Petro ha sido muy abierto sobre el tema de Pitufo, no ha ocultado nada. La historia de Papá Pitufo y de la campaña de Petro se remonta a 1 año y medio antes de su llegada al poder. Eran los tiempos del Petro congresista, cuando apenas empezaba a buscar recursos y apoyos para su campaña presidencial, y en la que Augusto Rodríguez fungía como el jefe de esa pre-campaña y estaba también en la UTL. Bueno, además hay que recordar que Augusto Rodríguez fue el que se le paró duro a Armando Benedetti en el Consejo de Ministros, no, eso hay que dejarlo claro. Y le dijo al presidente que tenía denuncias graves sobre Armando Benedetti, porque según Augusto Rodríguez, aunque inicialmente lograron detener los intentos de Pitufo de infiltrar la campaña de Petro, y Petro centralizó la recolección de recursos en su jefe de campaña y en el alto mando de campaña, centralizaron todo y lanzaron un comunicado público diciendo que solo por ahí iban a recibir recursos. Según Augusto Rodríguez, por el lado de Benedetti, presuntamente Benedetti hizo todas las vueltas para meter a Papá Pitufo a la campaña. Y entonces esto genera también una preocupación porque se debe investigar a Armando Benedetti, presuntamente, según lo que dijo Augusto Rodríguez, en medio de todo el escándalo que tiene que ver con este ahora funcionario, que de hecho Armando Benedetti lo denunciaron, pero sin pruebas, obviamente, porque todavía no se han publicado evidencias ni pruebas ni nada de la participación o presunta participación de Armando Benedetti para meter a Pitufo a la campaña, que es lo que se insinúa, ¿no? Hasta ahora, pero presentaron ya una denuncia a ver si se hace la investigación, pero sin pruebas una investigación no se va a hacer. Dice, el primer contacto se dio a mediados de mayo del 2021, cuando una persona que se identificó como César Valencia se contactó con Rodríguez, con Augusto Rodríguez, hoy director de la UNP, para decirle que había un grupo de empresarios de Cali que querían apoyar al senador. Al principio no se dispararon las alarmas, pero luego un amigo de la campaña advirtió que este grupo de empresarios caleños podría estar vinculado a Papá Pitufo. Con esa información en la mano, Rodríguez fue y le dijo al presidente, al hoy presidente Gustavo Petro, vea, presidente, o bueno, candidato, tenemos esta información, estas personas quieren aportarle a la campaña, pero me dicen que probablemente tienen que ver con uno de los mayores contrabandistas de este país. Ahí lo que le dijo Petro es, manténgalos en observación, el ojo encima, todos los movimientos, póngalos, mejor dicho, en observación para evitar, si en llegado caso necesitamos recursos, evitar que se reciban recursos de personas, de delincuentes, bandidos, criminales o lo que sea. Pues Augusto Rodríguez hizo la tarea, hizo la investigación, el análisis, recopiló información, también se reunió con la gente de Pitufo para ver qué era lo que pasaba, qué querían, quiénes eran, además, porque en ese momento no es que Pitufo fuera el más famoso del mundo, ¿no? Para conocer cuáles eran sus crímenes y qué era lo que hacían y la red criminal de contrabando que tenían montada. En todas las reuniones ellos insistieron en que querían ayudar al candidato en proyectos sociales con un eufemismo para decir queremos meterle plata a la campaña. Por los días de esos contactos exploratorios, exactamente el 12 de noviembre del 2021, el senador cuasi candidato Gustavo Petro tuvo que viajar a Buenaventura a un evento proselitista. Pues resulta que en ese viaje necesitaron una avioneta privada. La avioneta la investigaron, las placas la investigaron, no le encontraron nada y por eso Petro se montó en la avioneta, pero después conocieron que esa avioneta fue gestionada por César Valencia, el mismo intermediario de Papá Pitufo,
Augusto Rodríguez tuvo la información